esta mesa de diálogo del Jan Beckett, el ejercicio escénico creativo que hemos estado trabajando con los jóvenes estudiantes y egresados de las escuelas de arte escénico y teatral de nuestro país. En esta ocasión nos acompañan representantes de los colectivos La Gloria y Proyecto Melpomene. El diálogo que queremos entablar con estos dos jóvenes es en relación al proceso creativo que han llevado a lo largo del mes de noviembre en relación a la pieza Hey Joe, obra para televisión de Samuel Beckett, en su versión particular. Quiero agradecer a todas las personas que han seguido la transmisión de este encuentro, Beckett México 02. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de ayer, también en las presentaciones en la plataforma Fixstream. Hoy continuaremos con el programa performático, así como con el resto de las actividades del programa académico. Les doy la más cordial bienvenida tanto a Iscoal Pérez Salgado como a Estefanía Villamar, los representantes de los colectivos que nos acompañan. Muchísimas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Me voy a permitir presentar a Estefanía Villamar, con quien vamos a empezar esta exposición. Ella inició su formación actoral a los 13 años en el Teatro San Benito Abad. Posteriormente ingresó al CEDAR, el Centro de Educación Artística Frida Kahlo, en el que estudió el específico de teatro. Estudió canto operístico con la Compañía Nacional de Música por 3 años y actualmente continúa su preparación con la soprano Marta Mejía. Es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Licenciatura en Actuación. Ha participado en diversas puestas en escena como actriz y como asistente de dirección. En el 2019 formó el proyecto Melpomene, una compañía emergente que busca incidir en el teatro mexicano y cuyos proyectos ha dirigido. Ha participado en talleres como Escribir para la escena, impartido por Cristo Zagor, Palabras para mirar al cielo, impartido por Carolina Pimentel, y Dirección escénica por Gilberto Guerrero, entre otros. Actualmente es parte de la puesta en escena Travesías, dirigida por José Caballero y Octavio Michel, en la que hace el personaje de Estela. Pues bienvenida, Estefanía. Adelante, por favor. Nada más, Gun, creo que está sonando un poco de interferencia en el micro. No sé qué esté pasando. Y bueno, nada más para comenzar con lo que vamos a hablar, que justo es el diálogo del Jan Beckett. Bueno, nosotros somos una compañía emergente que inició en el 2019. Se fundó justo en el marco, para intervenir en el marco de un festival que se hace justo ahí en la escuela, que se llama Eje, y nos adentramos al mundo de la creación completa de un espectáculo más asentado en el teatro para niños. Pero pues obviamente tenemos como otras inquietudes, ¿no?, que se van desarrollando y que vamos justo buscando conforme vamos realizando cada proyecto. Esta vez vimos la convocatoria y nos emocionamos mucho porque justo es un autor que nos llama muchísimo la atención, y pues nos enfrentamos un poco a esto de la, ¿cómo decirlo?, de esta incertidumbre que nos despertó a todos el proceso de la pandemia, de todas estas ganas de crear y de estar en la nada, justo porque se detuvo todo el teatro, ¿no? Y se dieron este tipo de foros, este tipo de espacios en los cuales pudimos llevar esta inquietud a un buen puerto, por así decirlo. Nuestro proceso fue un proceso bastante largo. Primero fue hacer la lectura del texto, que como siempre ve que tiene grandes símbolos y él sabía muy bien cómo quería ver sus obras planteadas. Y él también, tuvimos la grandiosa situación de poder ver también el espectáculo dirigido por él. Esta obra, para los que no saben o para los que no pudieron acompañarnos el día de ayer, es una obra que está pensada para la televisión. Y entonces
en la plataforma en la que nosotros empezamos a crear, pues no es televisión, tampoco es teatro, ¿no? Entonces siempre está como esta cosa de que es algo nuevo, ¿no? Y lo novedoso también te genera muchas puertas, muchas, creo que uno como creador siempre se enfrenta a, bueno, podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y entonces de repente es realmente plantearse, bueno, cuáles son las herramientas que tenemos, qué es lo que podemos hacer con la situación que está pasando con la pandemia. Justo algo que fue muy interesante de este proceso es que toda la dirección y todos los ensayos se realizaron en línea. Entonces eso siempre, pues es algo nuevo que nosotros no habíamos probado ni habíamos pensado en otra situación y que justo nos hace falta. Yo creo que a la gente de teatro siempre nos falta el contacto franco, pero fue una nueva experiencia. Y también está la plataforma de Fixstream, que tiene muchas bondades, que te permite tener varias cámaras al mismo tiempo, que permite al espectador decidir qué cámara está viendo. Y eso te da pues una nueva perspectiva de cómo quieres ver tu trabajo planteado y cómo quieres desarrollar una obra. Como les decía, nosotros empezamos con la lectura de la obra, luego nos acercamos a los videos que están, que nos proporcionaron de la obra dirigida por Samuel Beckett y también por otros creadores. Y entonces nos dimos cuenta de que queríamos alejarnos lo más posible de esa propuesta y generar otra cosa. Estuvimos investigando, nos dimos cuenta de que Samuel Beckett era una persona que se acercaba mucho a las artes plásticas y entonces como motor empezamos a investigar parte de la plástica del expresionismo alemán. Llegamos a pintores que son muy conocidos como Edvard Munch, no sé si lo estoy pronunciando bien, o Ernst Ludwig Kirchner, que fue como el que nos dio como nos creó más conexiones a la hora de empezar a crear el proceso de ello. A partir de eso también estuvimos recopilando como motores en el sentido de lo sonoro. Estábamos un poco inquietos porque queríamos explorar muchísimas cosas, pero también la parte digital y el hecho de no podernos reunir siempre fue un poco difícil. Entonces al final optamos por algo más sencillo, que fue simplemente la voz, que finalmente es una gran potencia dentro de esta obra, es muy importante. Y conforme fuimos avanzando en el proceso, teníamos muchas propuestas que iban hacia utilizar máscaras, hacia crear, crear una especie de mapping con proyectores y cosas así. Pero a prueba de ensayo y error nos dimos cuenta de que a veces es necesario como ir siendo más concretos y solucionando las cosas a partir de lo que va funcionando para la obra. Y el resultado final fue algo que pudimos apreciar ayer. Creo que fue un proceso muy interesante porque hubo muchas propuestas, porque se fue despertando fuimos profundizando conforme fue avanzando conforme fuimos avanzando en los ensayos. Hay algo que es muy interesante, que Beckett siempre se antepone a lo que uno va creando, ¿no? Y entonces dices, claro, es que el texto aquí es muy profundo, entonces necesitamos cierto silencio, en lo demás necesitamos algo estático, en esta parte se puede generar mucha más potencia. O sea, creo que va avanzando, que la progresión se va dando en el texto y entonces eso siempre es lo que te va llevando como creativo. Y pues sí, creo que fue un proceso muy divertido. Fue entrar a la dinámica de Beckett, siempre es una cosa que te hace cuestionarte mucho, que te hace
pensar en soluciones que te lleva a lugares muy oscuros de repente, y que de alguna manera hay que generar el disfrute a partir de eso, de la oscuridad, de la soledad, de todas esas imágenes que son tan potentes y que se despiertan a lo largo del texto y también a lo largo de los símbolos que él va proponiendo. Y pues sí, ese sería como a grosso modo lo que vivimos. Excelente, Estefanía, muchísimas gracias. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, tanto con las personas que siguen esta transmisión como aquí entre nosotros, preguntas que nos podamos plantear entre nosotros tres. Eh, los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat de la transmisión en vivo en el canal de YouTube. Alguna duda que haya surgido a partir de la reflexión que nos comparte Estefanía es bienvenida y se la podemos hacer llegar para que ella nos dé alguna respuesta. Muchísimas gracias, Estefanía. Ahora voy a dar la palabra a Iscoalt Pérez Salgado, que es el otro miembro de nuestra mesa. Una disculpa. Él es originario del municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero. Ha tenido formación musical en las escuelas Martel. Actualmente cursa el 5º semestre de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, en donde se ha especializado en las áreas de dramaturgia y de dirección. Muy bien, bienvenido Iscoal Pérez Salgado. Él hizo dirección de actores para el colectivo La Gloria, que justamente el día de hoy tiene su presentación en la plataforma de Fixstream. ¿Qué tal, Iscoal? ¿Estás nervioso por tu presentación? Cuéntanos de tu proceso. Estoy bastante nervioso. Bueno, pues el proceso fue bastante caótico. La verdad, sí fue una odisea. Cuando empezamos o sea, salió la convocatoria y quien me contactó a mí fue Charlotte, quien hace la voz la voz de la obra. Y me contactó, nos pusimos de acuerdo para hacer videollamada y pues yo todavía no estaba aquí en la ciudad, yo estaba afuera. Entonces ya cuando llegué a la ciudad, ya digamos, tuve más acceso a pues mis materiales. Yo también hice la sonorización. Estamos ocupando un micrófono independiente de la computadora conectado a una tarjeta de sonido y y también ponemos grabaciones y algún que otro efecto. Entonces, sí, o sea, digamos, ya que estuve aquí ya pude empezar a trabajar en ese aspecto. Pero desde el principio las cuestiones técnicas, sobre todo con la conexión a internet o de algunos celulares que no funcionaban tan bien conectados a OBS, por ejemplo, sí fue como un caos completamente hasta hace apenas una semana o dos, que pudimos solucionar todos esos inconvenientes. Y de hecho fue en una reunión con ustedes que nos comentaron, no recuerdo quién fue, pero nos comentaron sobre pues la actuación básicamente, porque nos habíamos enfocado tanto en otros aspectos que sí descuidamos bastante la actuación. De hecho, solo nuestro director era Mariano, pero él era como coordinación en general del proyecto. Y en general él pues dirigía a los actores, sobre todo para los encuadres de cámara y cosas así. Pero sí nos dimos cuenta que necesitábamos un director de actores como tal. En este caso, yo sinceramente creo que Charlotte tiene muchos más recursos para hacer dirección, pero ella estaba haciendo la voz y sí se necesitaba alguien externo, ¿no? Entonces, me dijeron a mí, lo hicimos ese día, o sea, hicimos un ensayo rápido, dirigiendo, o sea, sin cámara, sin nada, como si fuera presencial, y funcionó, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, o sea,
la actuación se liberó bastante, ¿no? Los actores se liberaron bastante respecto a emociones y así. Y de ahí pues ya me quedé un poco como director de actores, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla para compartirles un poco mejor cómo fue el proceso. Bueno, aquí se puede ver, él es Alejandro Alcántara, él es quien hace a Joe, y bueno, desde aquí se ve que el espacio que tenía era muy pequeño, la verdad, y tuvimos que afrontar eso porque queríamos poner varias cámaras, queríamos utilizar diferentes dispositivos, queríamos tal vez, o sea, pensábamos en una radio, en una televisión, al final se quedó pues la pantalla, la televisión, pero sí estuvimos navegando un poco respecto al posicionamiento de cámaras, pues en general el movimiento que pudo haber tenido Joe se limitó por el espacio en sí, ¿no? Entonces, eso por primer lugar, pues fue una limitante un poco, que igual supimos abordar. Aquí, digamos, ya fue de nuestros ensayos, tuvimos como 2, 3 ensayos que fueron presenciales y justamente porque encontramos, o sea, fue la manera más fácil de resolver ciertos problemas que teníamos respecto a conectividad, respecto a a cómo íbamos a llevar a cabo nuestra presentación. Entonces, ahí me veo un poco atrás. Ahí está Yafté, que también está ayudando con, digamos, los dispositivos, colocamiento de cámaras, sí, ayudó bastante respecto a configurar los dispositivos para que funcionaran en OBS, para poder compartir pantalla en Fixstream. Y ella es Charlotte, que está haciendo la voz. Ahí está otra foto de ella. Ahí es uno de los ensayos presenciales, el último. Ahí, o sea, me interesa un poco estas imágenes porque ahí se puede apreciar un poco, digamos, el objetivo de la televisión, ¿no? Cómo es que queríamos o queremos usar ese recurso. Y y pues se aprecia un poco también el espacio de de la escena. Ahí está Alejandro acomodando una de las cámaras, que realmente de nuestros ensayos, digamos, técnicos, la parte técnica fue bastante esto, ¿no? Estar checando encuadres, estar revisando todo este tipo de cosas. Esta es otra foto de un ensayo. Ahí Alejandro está en personaje. A mí me gusta muchísimo esta foto. No sé, tiene como una aura muy, muy bonita. Y es una imagen del texto, digamos. No es el texto final. Le dimos una modificación, estuvimos revisando las diferentes traducciones, revisamos la traducción al inglés y revisamos la edición en francés. De francés, realmente solo fue checar algunas palabras, porque nosotros no, o sea, tenemos un francés muy básico, bueno, al menos el mío no es mínimo, conozco unas palabras nada más, y pero sí nos sirvió bastante para guiarnos, sobre todo porque el texto de Beckett, creo que Beckett en general, todos sus textos, suelen ser bastante crípticos, entonces sí nos ayudó bastante ver sinónimos y palabras empleadas en los diferentes idiomas para entender un poco mejor ciertas líneas en específico.
aquí están subrayados partes que, por ejemplo, las partes amarillas vamos a ocupar en grabación, la parte roja las vamos a ocupar con una especie de delay, una de sobresaturación. Y pues es un poco también pues sí, un guión técnico. Y sería todo de la presentación. Entonces dejo de compartir pantalla. Y pues básicamente así estuvo procediendo nuestro proceso. Excelente. Muy bien, gracias por compartir. Bueno, creo que Estefanía quiere añadir algo. Eh, Adelante, Estefanía, y después vamos a abrir a las preguntas del auditorio que está siguiendo la transmisión. Justo pienso que algo en lo que todos como, o sea, como compañías vamos a pensar igual o muy parecido, es que los textos de Beckett tienen una gran musicalidad. Y la magia es que cuando él, o sea, él hablaba francés y hablaba inglés. Entonces podía hacer las traducciones conservando como la esencia de ese texto. Y a la hora de pasarlo a español, o sea, finalmente uno como traductor se vuelve el que crea, ¿no? Esa musicalidad y a veces es muy difícil, o sea, existe algo muy particular cuando escuchas el inglés, cómo va generando, cómo las imágenes se van haciendo, pero también musicalmente cómo va progresando. Y en español hay que buscar eso, o sea, uno como al momento de hacerlo, hay que buscarlo y también al momento de traducirlo. Entonces creo que eso es algo que habría que apuntar, nada más. Claro, justo hace unos minutos estábamos en la conferencia especializada 1, donde un especialista en traducción de las obras de Beckett hablaba precisamente de esto que abordas, Estefanía, ¿no? De Beckett, autotraductor y traductor de sus obras, cómo las traducciones, si bien no conservan, digamos, la fidelidad semántica, conservan el sentido, conservan la forma, la expresión discursiva, ¿no? Lingüística, porque hay expresiones idiomáticas, inflexiones, métrica, ritmo, que no se traduce literalmente a otro idioma, ¿verdad? Entonces, saber eso en la obra de Beckett es sustancial. Muy bien, pues yo noto muchas cosas muy interesantes que me parecen dignas de comentarse, de discutir y de profundizar, que son semejantes en ambas experiencias, que tienen que ver con esta, sobre todo para las gentes que venimos de la formación teatral convencional, que tiene que ver con esta anomalía de que ahora estamos yuxtaponiendo varios lenguajes, ¿no? El cinematográfico, el videográfico con el teatral. Cuando nos pensamos que en lugar de estar ocupados en interpretación, en entonación, en trabajo gestual, en expresión, en manejo de energía, en concentración, estamos pensando en encuadres, en OBS, en fix, ¿no? Estamos en eso. ¿Cuándo pensamos que íbamos a encontrarnos ahí? Seguramente si un artista de cine o de documental un arte visual, ¿no? Nos oye, dice, bueno, es que en qué siglo estaba, ¿no? Esto está desde hace un montón. Bueno, pero la verdad es que para la comunidad teatral ha sido muy interesante cómo en aras de sobrevivir, ¿no? A la interrupción del convivio teatral, hemos buscado el tecnovivio, ¿verdad? Dice por ahí el maestro Dubati. Y lo que nos ha implicado en la curva de aprendizaje de aprender estos nuevos lenguajes. Muy bien, ese es un tema que me gustaría como profundizar y justo tenemos una pregunta del público que sigue la transmisión que dice, ¿nos puede platicar un poco más a detalle su experiencia? ¿Cómo es producir bajo las condiciones actuales? ¿No? Justo esto. ¿Cómo se traslada un lenguaje que presenciado físicamente y traducirlo a lo digital, a Fixstream, ¿no? Es decir, ustedes como personas que se han formado en teatro, ¿cómo hacer ahora para resolver en una plataforma como Fixstream el acontecimiento teatral, ¿no? Creo que ese es un asunto muy interesante. No sé si alguno de los dos quiera profundizar sobre esta pregunta. Venga, Estefanía, por favor. Pues, cuando menos en mi experiencia, creo que fue un
proceso en el que tuvimos que estar muy dispuestos a equivocarnos y a que las cosas que queríamos ver de repente no era lo que se percibía en la cámara. Algo que es curioso, pues, es que como nosotros todo lo hicimos a distancia, o sea, los ensayos fueron a distancia, las decisiones, las juntas, todo se hizo a distancia. Entonces, incluso yo no conozco el espacio, ¿no? No conozco el espacio en vivo. Y eso fue, por momentos fue un poco frustrante porque justo uno quisiera tener el control de absolutamente todo. Entonces, creo que uno como persona de teatro tiene que estar muy dispuesto a que hay cosas que no van a terminar solucionándose de la manera en la que uno quisiera. Y también a que hay cosas que las herramientas digitales no te van a poder proporcionar. Algo que creo que es muy diferente de hacer cine, por ejemplo, es que uno cuando hace cine pues graba las cosas, después observa lo que grabó, a lo mejor tiene tomas de reserva o tomas diferentes, pero vas mezclando toda la historia, ¿no? O sea, puedes editar, puedes hacer. Y lo que pasa con Fixstream es que es totalmente en vivo. Entonces hay cosas que tienen que irse solucionando conforme se va abordando toda la escena. Nosotros lo que pasaba era que empezábamos a ensayar, íbamos generando como por segmentos. Si ustedes están cercanos al texto, hay varios movimientos de cámara que propone Beckett, entonces nosotros íbamos avanzando sobre esos segmentos y entonces esbozábamos la escena completa y ya después la observábamos, o sea, hacíamos como cuando la gente hace cuadros, cuando la gente pinta, algo que te recomiendan mucho es que estés pintando, estés cercano y después hagas esto, te alejes, ¿no? Para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Creo que fue un proceso bastante parecido, o sea, nosotros bordábamos las escenas, teníamos una idea de qué era lo que queríamos que se viera y después veíamos el conjunto hacia atrás y nos dábamos cuenta de que había cosas que no estaban funcionando y entonces era volver y decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo quiero que se vea esto, es que en teatro podríamos utilizar este gesto y estas cosas, pero es demasiado grande para la cámara, ¿no? Quisiéramos hacer cosas más, experimentos y tal cosa y también fue un poco ser francos en el sentido de, bueno, ¿y qué es lo que realmente podemos hacer? Porque en el equipo pues no estamos, no va a existir alguien que esté con la batería en mi casa, ¿no? O sea, o no va a haber alguien que esté aquí picándole todo el tiempo. No, entonces, ¿cómo podemos conservar nuestra idea y transformarla en algo que podamos hacer, que sea claro para el público, que sea concreto, que sea simbólico, o sea, que conserve los símbolos de Beckett y que pueda funcionar para esta nueva plataforma y que ayude al espectador a también ingresar, ¿no? en el mundo que estamos creando. Entonces creo que eso es. No sé si fue... Claro, y creo que tu pieza, tu obra que vimos ayer, pues respondió a todas esas preguntas y desde mi punto de vista con cabalidad, ¿no? En ese sentido me parece que está respondido, ¿no? Que la obra habla por sí misma. Scott, no sé si tú quieres añadir algo a este punto. Pues realmente estaría repitiendo un poco, entonces estaría bien pasar a la siguiente pregunta. Que sin añadir nada más, dice Scott. La siguiente pregunta creo que va más o menos en el mismo sentido, es decir, ¿cómo fue la experiencia de readaptar el teatro a pantalla y cuáles serían las diferencias con el cine, Scott? ¿Tú qué pensarías? O sea, estamos hablando de encuadres, de cámaras, de edición, estamos hablando de cortes, estamos hablando de sonorización, de audio, pero no estamos haciendo cine, sin duda no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, esencialmente el teatro, hablaba un poco también con Dubati hace poco, que esta experiencia convivial es esencial en el teatro. El teatro en sí es convivio, entonces el transformarlo a tecnovivio
no quiere decir, digamos, que el teatro ya murió, digamos, por las condiciones en las que estábamos y así, ya ahora esto es teatro, ¿no? En las experiencias que yo he tenido montando cosas en línea, que han sido realmente proyectos de escuela o cosas así, el semestre pasado tenía clases de dirección, se tuvo que hacer en línea. Este semestre tenemos una materia que se llama Taller Integral de Creación Artística y estuvimos trabajando en una creación mínima unipersonal, en donde teníamos que hacer un producto en vivo en un minuto, bajo un concepto en un minuto. Entonces, si bien adaptamos este convivio al tecnovivio y sí se vuelve, digamos, la experiencia es totalmente diferente a la hora de prepararte, por ejemplo, para escena. Tienes que tener muy consciente tu espacio, no solo para sí, o sea, no solo para tener conciencia del espacio y cómo moverte en él, sino para tener conciencia de cómo te estás viendo en la cámara, ¿no? Respecto al cine, ¿qué es lo que diferencia al cine? Estaríamos hablando también de que el cine como tal, pues se graba, es una grabación y que después se puede editar o no, dependiendo no sé, la intención, y después es proyectado, ¿no? En este caso, el hecho de que sea en vivo y en una plataforma ya lo hace totalmente diferente, ¿no? Yo sí creo, quizás me meta en problemas por esto, espero que no, pero yo sí creo que no deberíamos llamarle teatro. No porque definir si es teatro o no, sino porque a la hora de crear, estar pensando que es teatro se vuelve una limitante, porque seguimos pensando en el otro formato, ¿no? En vez de abordar directamente este formato. Mm, y pues sí, básicamente eso. O sea, la diferencia en sí es que estamos aquí, ¿no? En esta plataforma que está haciendo ahora y ya. Claro, las designaciones, los conceptos, las categorías son buenas, pero para los teóricos. En la práctica tenemos que sumergirnos, ¿no? Al medio y ver qué podemos obtener de ahí, cómo podemos jugar a favor y qué aprendizaje nos deja, ¿no? Tienes razón, si entramos a Fixstream pensando que estamos haciendo teatro, vamos a tener muchas dificultades, ¿verdad? Yo he escuchado muchas. Ahora, en esta experiencia de estar en línea, ¿no? Está tratando de salvar nuestra formación teatral en la escuela o el trabajo profesional, pues se está haciendo en línea y he escuchado ya muchas acepciones, ¿no? Desde acciones performáticas transmedia, teatro virtual, teatro metraje, escuché el otro día, ¿no? Muchas designaciones, pero creo que tu postura, tu actitud de, bueno, olvidémonos de categorizar ahorita, de designar, de tratar de definir y veamos, ¿no? ¿Qué es este nuevo lenguaje, este nuevo medio? Eso me gusta, me parece interesante. Y bueno, hay una pregunta más, dice, ¿cómo se entiende la cuarta pared? Es una convención tan ortodoxa, ¿no? Del teatro decimonónico, porque realmente en el teatro contemporáneo, el teatro de la segunda mitad del siglo XX, pues justo toda la pugna era contra la cuarta pared y esas convenciones decimonónicas, que es el público en el teatro, entendido ahora en lo digital. ¿Creen en esas presentaciones sean adaptadas para el teatro? Ah, eso sería interesante, ¿no? Creo que también están preguntando por la reversa, es decir, ya tenemos un Egg Joe para Fixstream y si alguna vez podemos regresar a los escenarios y al convivio, ¿cómo haríamos esa traslación de regreso, verdad? No sé si quieran comentar algo al respecto. Pues en primera instancia creo que nosotros cuando hicimos la presentación, lo que pensamos muy claramente fue que Joe está en un espacio en el que no está escuchando, más bien en el que está escuchando a voz, pero nunca sabe de dónde proviene, ¿no? Entonces justo esta cosa de intervenir con la cámara era muy claro que no queríamos que ocurriera hasta el final, cuando por fin localiza el lugar en el que
en el que está. Creo que es eso, o sea, creo que es observar claramente dónde está la cámara, en qué momento la cámara me funciona para verla directamente y en qué momento puedo simplemente abandonarla, ¿no? Y conservarla como los ojos que ven al actor, pero que están ahí nada más, como un narrador omnisciente, ¿no? Existe. Yo lo plantearía así, o sea, creo que requiere mucha concentración del actor para con la cámara, mucha conciencia del director para decidir en qué momentos ocuparla y en qué momentos abandonarla, pero justo el contacto franco con observarla directamente, con de repente voltear hacia otros lados, con el hecho de observar los ángulos. Creo que esta cosa del dispositivo que existe en el espacio y que está colocado y que no puede moverse, a uno lo ciñe, pero también le ayuda a crear cierta atmósfera. Pensaría en eso, pensaría que sería muy interesante justo trasladarlo, o sea, ocupar la digitalidad, ocupar el mapping, son exploraciones que ya están existiendo, pero creo que nosotros nos rehusábamos mucho, ¿no? O bueno, cuando menos yo. Y ahora creo que existe esa posibilidad y que no hay que abandonarla. Ya abrimos una senda, apropiémonos de ella y sigamos explorando. Sería. Exactamente, ¿no? Todo el aprendizaje no tenemos por qué ahora tirarlo a la basura, sino hay que incorporarlo. Eso es lo que hacía muy bien Beckett y se hablaba de ello en una mesa, ¿no? De que Beckett exploró muchos sistemas, muchos medios de expresión, el radio, la televisión, el cine, el teatro, evidentemente géneros literarios, y aprendía de esos universos expresivos, de esos medios, de esos lenguajes, y hacía una traslación sin colonizar el otro medio, ¿no? Es decir, de llevar el teatro al radio, el radio a la televisión al cine, no, sino entendiendo la lógica de ese medio, aprendiendo de ello y trasladándolo, ¿verdad? Ese es un gran saber que está en la obra de Beckett y que podríamos nosotros equiparar a nuestra propia práctica, ¿no? De esta virtualidad a la presencia y viceversa. Oye, pues muy bien, no sé si quieras añadir algo, Itzko, al respecto a este punto y vamos cerrando la mesa porque siguen las actividades. Bueno, algo muy pequeño que es que siento que es meramente consciente, ¿no? Al hacer conciencia de que esa cámara que está ahí es un ojo, ya hace una especie o plantea una especie de interacción respecto al público, de cómo movernos, cómo actuar. Y respecto a romper esa cuarta pared, pues no es algo nuevo en pantalla, ¿no? El cine lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo y y claro que se puede romper la cuarta pared, ¿no? Incluso se planteaba en un principio, ¿no? Cuando estaba este gran conflicto de que queremos hacer el teatro, ¿sabes? O sea, el teatro que siempre hemos visto lo queremos en línea y había este conflicto de cómo sabemos cómo reacciona el público y queremos que reaccione y queremos ver al público, ¿no? Entonces también sería adaptarnos a la manera de que tenemos de convivir, ¿no? En este caso, pues se ve totalmente que estoy conviviendo con personas que están haciendo comentarios, preguntas en YouTube y, y estoy yo aquí respondiendo ante eso. Sería también ver las dinámicas que se podrían plantear respecto a esa cuarta pared y a la interacción, ¿no? Claro, pues a mí me gusta mucho escucharlos, ¿no? Con decir hay que aprender, hay que trasladar, hay que adaptar, ¿no? Todas esas palabras son muy positivas para enfrentar el futuro, ¿no? Un futuro que hoy se pinta incierto, un futuro absolutamente beckettiano, pero me parece que todas esa actitud, esa manera que ustedes embisten este futuro incierto, pues les va a dar mucha fortaleza como creadores. Yo los felicito. No hemos visto La Gloria, pero hemos visto varios ensayos y hemos visto metraje, ¿no? Aquí adelanta un poco lo que vamos a ver hoy en la noche y yo puedo decir sin miedo a equivocarme que son esfuerzos muy importantes, son excelentes producciones, con mucha honestidad, con mucha honra, con mucha creatividad, ¿no? Están solventando todos esos problemas y pensar que tuvimos tan poco tiempo de aprendizaje.
Entonces, los felicito. Por favor, extiéndanles las felicitaciones a sus compañeros de trabajo. Bueno, antes de despedir la mesa, yo quisiera hacer la invitación. A las 7 de la noche en punto vamos a tener la presentación de Joe, del colectivo La Gloria, perdón, en Fixstream. Y a las 7:45 se presenta Todo Bien en Casa, que es a partir también de Joe, pero presentado por Colectivo en Blanco. Ese sería el programa performático. Y más tarde, a las 8:30, Proyecto Iluminaglia presenta Cuarto. Es una adaptación también multimedia, es una acción performática multimedia, multicanal, no sé cómo llamarla específicamente, pero es una adaptación de la obra Quat también de Samuel Beckett. Y en unos minutitos, como parte del programa académico, tenemos la mesa 3, Happy Days, reflexión en torno a la obra homónima de Beckett y sus vínculos con la pandemia, en la cual van a participar Fernando Reyes, Cristian David y Aida López, moderada por Arif Ovalle. Esta mesa está programada a las 12 en punto, aquí mismo por el canal de YouTube de Beckett México. Y el día de hoy seguimos con actividades académicas, el programa performático en la tarde, y mañana todavía tenemos conferencias especializadas, el tercer panel del Jam Beckett, más mesas de discusión con especialistas, con artistas, y presentación performática más tarde, el último Jam, que presenta Colectivo Locomotora, y la creadora, directora e investigadora, también codirectora del encuentro Beckett México, Luz María Sánchez, presenta una versión de Hey Joe. Ella la ha denominado Abro, Joe Cierro, en punto de las 8 de la noche, para después ir a la clausura. Así que todavía resta mucho tiempo de actividades. Les agradecemos que nos hayan seguido en las mesas de diálogo del Jam Beckett. Les agradezco a los chicos que hayan participado en esta mesa, que nos hayan compartido su material, su experiencia de montaje. Y bueno, pues seguimos en sintonía y discutiendo. Muchísimas gracias.